pues estamos entrando en una crisis económica en el caso de Colombia para frenarlas hasta el 2050. Y una crisis social y moral que es el deterioro de vínculos de aumento de la soledad, aumentan las enfermedades de salud mental, todo el tema del involucramiento en la tecnología y la manipulación a través de las redes sociales que precisamente hacen ingeniería social, que eso se llama guerra cognitiva, y hay una desconfianza en las instituciones y polarización, pues ¿por qué? Porque pues todo lo que vemos es un aumento de la información, o sea, vamos a darnos cuenta que la desinformación es tanta que el ser humano se ha vuelto tan perezoso, que no sabe discernir entre qué noticia es verdad y qué noticia es mentira. Entonces, esto termina siendo fundamental comprenderlo para saber hacia dónde está girando el mundo, ¿no? A ver. No, pero esos 5 puntos están buenísimos, ¿eh? Me resonó Sí. bastante el 4 que pones como debatible, incluso el último, que ya he visto esta semana varias notas que hablaban ya del burnout como una enfermedad mental, o sea, un tema ya de crisis mental. Escuché, por ejemplo, la nota de la mujer española que se le autorizó, vamos a llamarle la eutanasia. Y ahorita que estabas hablando, te voy a poner un video para que veas hacia dónde quiero llevar la conversación, hacia dónde estoy yendo con mi punto, pero mira. Pero si tú te das cuenta, están creando la crisis, o sea, la crisis, la tormenta perfecta, y eso es una página oficial de las Naciones Unidas, o sea, pues la conspiración desaparece cuando uno los lee a ellos, porque Mira, pues son las páginas oficiales de ellos, ¿no? te voy a poner este video de Ajá. nuestra presidente con A, Claudia Sheinbaum, para escuchar un poquito qué es lo que dice. Entonces, vamos a hacer una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol. Allá del otro lado llegaron a decirnos frijoleros, ¿cierto o no? Pues a mucha honra somos frijoleros. Tenemos que comprometernos a algo más, ustedes y nosotros. Fíjense que ha pasado algo en México. El frijol es un alimento bendito, tiene proteínas. Si se combina con un cereal como el maíz, como el arroz, es casi como si uno comiera carne en términos de proteínas. Sin embargo, en nuestro país, por alguna razón ha bajado el consumo de frijol. Entonces, vamos a hacer una campaña en todo el país. ¿Te acuerdas de un poquito la conversación de lo que hablábamos dentro de los ODS, que hablaban justamente de la reducción en el consumo de carnes rojas, impuestos incluso para el consumo de carnes rojas? Y aquí pareciera que lo que te están tratando de vender es, si mezclas el frijol con ciertos cereales, pues Tienes un puedes cambio de sustituir la alimento. proteína de la carne. Sí, Entonces, sí, no sí. sé si esto sea un plan buena ondita, vamos a llamar, de empujar la industria del frijol dentro de un país que es frijolero, o si de plano es un aviso de hacia dónde vamos y qué tipo de opciones van a haber para cuando exista una reducción de la oferta de carne. O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, les voy a explicar lo que está pasando con esto y es que eso también tiene una implicación sobre la bolsa de valores y también sobre la salud de la gente, que eso es algo que las personas no han entrado a profundidad. A ver, cuando comienzan este tipo de restricciones en Irlanda, mataron más de 250.000 cabezas de ganado por todo el tema de los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó? Que esos 250.000 cabezas de ganado se perdieron porque no fueron para alimentos, simplemente las desaparecieron porque decían, no, pues es que las vacas se tiran peos y por eso producen gases y esos gases pues terminan siendo contraproducentes para el ambiente, entonces toca acabarlas. Bueno, efecto secundario a eso, pues matan a todos los ganados y ¿qué termina pasando? Que estas empresas de Wall Street, y ahí es donde aparece Bill Gates con Leonardo DiCaprio, resulta que la empresa de comida que hace carne con lentejas, frijoles, reemplazando, que es comida vegana, porque ahora también nos van a decir cómo nos tenemos que alimentar, pues terminan reemplazando la carne natural por este tipo de alimentos. ¿Y qué pasó? Que automáticamente en esa misma semana se incrementó en la bolsa de valores un 163% las acciones de este tipo de empresas.
Ahí es donde vamos a ver el efecto económico, donde Leonardo DiCaprio, si quieres, busque más para atrás, si te busco la noticia de cuando pasa ese efecto de lo de las cabezas de ganado y después cómo incrementa estas empresas en las bolsas de valores, en las acciones de las bolsas de valores. Eso fue hace unos años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después vamos a ver otro tema muy, muy, muy importante, y es el tema de que para que este tipo de alimentos tengan que saber a carne, porque ¿qué es lo que pasa? Que le meten todo el tema, le meten un montón de artificiales para que a la gente le sepa la carne de frijol, le sepa carne, carne. Ahí está, espérate. Ah, Beyond Meat, esa fue la que creció. Ahí está. Entonces pasa ese efecto y resulta que ahí comienzan a crecer, pero ahí viene una cosa bien particular, que es la alimentación que nosotros estamos recibiendo. A nosotros nos están diciendo que, y mira, si ves, ahí dice impacto en la industria tras la entrada de inversores de alto perfil como DiCaprio. El sector de la carne cultivada ha visto un aumento en su valorización con proyecciones que estiman que el mercado puede alcanzar los 25.000 millones de dólares para el 2030. Ahí está el claro ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas, Armando? Que cuando las comenzamos a darnos cuenta, pues cada vez que el humano se mete comida artificial, comida prefabricada, comida artificial para que algo que es de lentejas y frijoles sepa a carne, adivina qué pasa con las tasas de cáncer. Se eleva. Incrementan. ¿Y qué pasa con las tasas de natalidad y las tasas demográficas? O sea, pues la tasa de mortalidad. Ahora, mira One World in a Data, o One World Data, o espérate, es Our World. A ver. In a Data. Dicen, Cami, creo que en España también hicieron algo así, ponen acá. Sí, normalmente, sí, es que yo estoy segura que eso lo han hecho en todas partes porque eso es una forma. Entonces, si tú pones Our World in a Data, tú vas a poner Deaths and Births y vas a ver cómo las tasas de natalidad bajan y las tasas de mortalidad incrementan. Además, si comienzan a investigar después de la pandemia cómo ha incrementado el cáncer a nivel mundial, pues las tasas están disparadas. Porque gente que es deportista está muriendo de cáncer. Tú dices, pero su familia no tiene cáncer, no era una persona de 35 años saludable, etcétera, y tenía consumo de proteína, de esa proteína artificial que muchos de los de músculos se consumen, que son esa vaina, dice, sabe a vainilla y no tiene cero azúcar. Mijo, imagínense la cantidad de químicos que le tuvieran que meter para que esa vaina que tenga, o sea, sepa dulce cuando tiene cero calorías. Entonces, y además, porque se meten los quemadores, los yo no sé qué, pues el cuerpo al fin y al cabo lo terminan resintiendo. El cuerpo del ser humano es tan perfecto, pero tan perfecto que vamos a darnos cuenta que no está preparado para comer consumo artificial y creado. Aquí está lo que decías prácticamente, ¿ve? Ajá. O sea, estás hablando de 19.3 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes a nivel mundial. Por eso, ¿ven? Y aquí habla incluso, se espera que la carga mundial aumente a 28.4 millones de casos para el 2040. O sea, estamos hablando de 19 al 28, son 47% más que en 2020, prácticamente, ay Dios, o sea, sí está totalmente ligado a lo que estás diciendo. Claro, y además vamos a otro tema importante, porque tiene que ser una guerra, vamos para otro tema que también se vuelve más turbio, es que se vuelve un tema más turbio y es, ¿qué pasa? Porque tiene que ser un conflicto en religiones monoteístas, porque se tiene que generar un conflicto entre musulmanes, judíos y cristianos. ¿Por qué? O sea, tú dices, ¿para qué? Para mí, para que haya una guerra que evidentemente pues, reduzca poblaciones de ciertas denominaciones, por así decirlo, ¿no? Bueno, no, para mí tiene que ver con un tema del objetivo ODS 16, que es el objetivo de la paz. De la migración, pasa? Dices tú, los acuerdos abrámicos no, y una sola religión mundial. Bueno, ahí vamos. ODS 16. Busca el objetivo de ODS 16. ODS. Y pon religión.
Y mete religión, palabra religión, a ver qué dice. A ver qué te sale. No, no lo sé, no lo he investigado, no sé si va a salir lo que quiero que salga, pero bueno. Dice, Bueno, busca reducir dentro de los drásticamente la violencia objetivos, armada. acá viene una parte muy importante que es el diálogo interreligioso y el diálogo de la compasión de fundamentos para resolver conflictos, promoviendo el entendimiento mutuo entre diferentes comunidades religiosas para fomentar una cultura de paz. Y aquí viene el tema de por qué termina siendo tan importante. Resulta que si ustedes trabajan en las Naciones Unidas, ustedes están prohibidos, así si tú seas cristiano, hablar de Jesucristo. Tanto así que dentro de las ramas legislativas o judicial, o en el caso de Colombia, tú puedes ser creyente, nadie te está diciendo que no, pero para no entrar en un conflicto y para no entrar en un entorno hostil o un entorno de guerra, pues es mejor que no nombres el nombre de Jesucristo porque ya va a generar un problema en un problema interreligioso donde están conviviendo tantas culturas al tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito, el objetivo ODS 16? Que el nombre de Jesucristo no sea mencionado, que tú digas que existe que existe un Dios que no vamos a discutir, pero no puedes nombrar ese Dios. No puedes decir que es Jesucristo. Y el gran problema, que si nosotros lo vamos a ver, pues Buda no es un Dios, Buda es un maestro. Vamos a ver a la religión del hinduismo y son muchísimos dioses. Vamos a ver a lo que es el judaísmo, pues está bien a ser Jehová y por el otro lado viene a ser Alá. Pero pues las tres religiones monoteístas se supone que porque tenemos el mismo libro sagrado, se supone porque pues teológicamente terminan siendo diferentes, porque pues si los judíos no reconocen a Jesucristo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no tenemos el mismo Dios. Y Sí, lo sí. mismo pasa con los musulmanes, pero se supone que somos religiones monoteístas. La cuestión es que acá lo único que entra en conflicto es el cristianismo por una y sola sencilla razón, porque nosotros sí le tenemos un nombre y es Jesucristo. Entonces, ahí es donde conflictúa con el cristianismo y por eso las ideas seculares están más implementadas sobre Occidente y no sobre Oriente. Que no lo había analizado a ese detalle. Sí conocía el tema de los acuerdos abrámicos, por ejemplo, que incluso lo ponían en banners en Israel, en Estados Unidos y en muchos lugares. O sea, estoy viendo ahorita la conversación hacia allá, no lo había planteado así, o sea, no lo había entendido así como lo estás planteando. O sea, me hace bien interesante lo que estás diciendo. Mira, Ahora, pon ODS 16 y pon la organización Moon, pon Reverendo Moon, pon no, Oficina Interreligiosa Reverendo Moon o algo así. Moon, como de luna. Ademun Ajá. debe de ser Búscalo en inteligencia artificial a ver qué te sale. Sun Myung Moon. Reverendo Sun Myung Moon. Concepto de paz interreligioso y el fortalecimiento de alianzas para una gobernanza ética. Es que esto ya es exactamente lo que tanto mencionan, por ejemplo, en el libro de Schwab, de la gobernanza global. Aquí le están llamando gobernanza ética. O sea, es como la parte religiosa de la conversación. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta, las oficinas interreligiosas que se crearon a través de las Naciones Unidas tenían un objetivo y es que todo fuera permitido. Y acá tenemos un gran problema y es que dentro de los proyectos de ley que se están presentando en los países, meten a la chamanería y a la brujería como un culto religioso. Es decir, si todos tenemos que entrar a convivir, porque ¿qué es lo que pasa? Lo muestran primero como cultura. Nosotros tuvimos el Congreso Mundial de Brujería en octubre del año pasado y eso fue uno de los grandes debates acá en Colombia. ¿Por qué? Porque nos querían meter en proyectos de ley que se tenía que meter la chamanería y la brujería como
como si fuera una religión. Y nosotros no, señores, eso no es una religión, con todo respeto, pero eso no es una religión y no lo van a poner a igualdad. Entonces, claro, la conversación se dio, o sea, las oficinas interreligiosas comienzan con la discusión entre católicos y evangélicos. Esa es la razón por la que se crean esas oficinas hacia la época de los 90, más o menos en Colombia, no sé cómo fue en México, pero comienzan con los católicos y evangélicos, después entraron pues las demás religiones, listo. El gran problema de eso es el avance después de eso, y es que ahora entonces nos quieren meter la brujería, nos quieren meter la chamanería como parte de un culto religioso. Además, vamos a ver en todas las naciones, Claudia Sheinbaum es un claro ejemplo que cuando ella le hicieron todo el tema, que ahí es donde viene la batalla espiritual, la gente cree y normaliza este tipo de situaciones, y yo te lo voy a decir, no podemos normalizar cosas que no son normalizables. Yo que estuve en México y que estuve en Teotihuacán, y el tema del equinoccio y la serpiente, y el tema de que cuando baja la serpiente, que hacían rituales para poder hacer sacrificios de mujeres vírgenes y toda esa vuelta. Mijos, yo no sé, esa parte tiene que ser muy importante para los mexicanos. Y hay algo que ha pasado acá en Colombia que los vemos, los que peleamos. La maldad uno piensa y la normaliza. No, eso es cultura indígena, que eso tenemos que respetar. No, mijos, les voy a decir algo muy delicado. La maldad no puede ser una cosa que es buena, no puede producir cosas negativas. Uno tiene que ser claro en eso. O sea, cuando algo viene de Dios, tú no vas a decir, voy a maldecir a esta persona en nombre de tal persona. No, eso no funciona así porque ya viene con un componente negativo. Uno no, como cristiano, no está maldiciendo gente a nombre de Dios. Eso no pasa. Cuando tú ya estás haciendo eso es porque precisamente estás generando algo totalmente contraproducente y no hay un equilibrio entre el bien y el mal. ¿Qué ha pasado? Que la gente ha normalizado eso, y les digo con el proyecto de ley de lo que nos pasó acá en Colombia, cuando estamos con todo el tema de las terapias de conversión, que era precisamente para hacer todo el tema de terapias de afirmación a la transexualidad en menores de edad de los 3 a los 18 años en el país, que nosotros logramos frenar ese proyecto en México Avanza, que tú me ayudaste en todo este proceso, ¿cierto? Eso fue hace 2 años. Y resulta que yo no pensé, porque yo era muy escéptica al tema de la maldad, y resulta que ese día, cuando yo fui por primera vez al Congreso a pelear, yo ni siquiera me preparé espiritualmente porque pensé que eso no existe, esto no es como lo que uno piensa que es, y el claro ejemplo no solamente es Cuba, sino que también miren lo que pasó con el que está al lado de República Dominicana, ¿cómo se llama? Haití. Haití, Entonces, el vudú. ajá, exacto. Entonces, Haití es un claro ejemplo de una nación maldita precisamente por todos los rituales que hacían. Ahora, pasa algo bien particular con Colombia y les cuento la experiencia de lo que nos pasó. Yo fui muy relajada, vamos a ir a un debate a defender a los niños en el Congreso. Llegó gente de las Naciones Unidas, feministas, gente del movimiento LGBT, indigenistas, afrodescendientes, y llevaron ¿a quiénes? A unos chamanes y a unos grupos indígenas. Y resulta que el chamán se sentó en una parte de la silla y simplemente tú lo veías, era ore, 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 y no hizo nada más. Armando, acto seguido nos comienza a ir mal, llevaron a una de las guerrilleras que ella fue la esposa de Tiro Fijo acá, que es de un grupo de las FARC, nos comenzó a ir mal en el debate, tanto así que la senadora llevaron a Sandra Ramírez de Comunes, que es la de las FARC, y mejor dicho, nos están destruyendo. Pero el ambiente de esa sala estaba tan denso que ni siquiera podíamos respirar, estábamos sudando, nos comenzó a dar jaqueca, nos sentíamos súper enfermos, y la senadora, que estábamos a favor de los niños, dijimos, frenemos esto porque en serio nos sentimos muy mal. Acto seguido, todas las personas que estábamos defendiendo a los niños, todos nos enfermamos. Yo duré 15 días sin poder probar un bocado, tanto así que yo sentí que me daba cáncer de cuello uterino, y eso fue un tema muy, muy complicado después porque me voy y me hago los exámenes, resulta que yo no tenía cáncer, el que tenía cáncer era mi papá, y para mí fue muy conflictuante todo lo que estaba pasando, porque al fin y al cabo uno entiende ya no la maldad como de van y te
y te van a matar o te amenazan o las miles de amenazas que a uno le mandan, porque a mí me mandan constantemente brujería por redes sociales y creo que tú también lo has vivido y le hacen que muñequitos vudús con los hijos y se meten con lo que uno ama. Bueno, en fin. El caso es que para terminar de cerrarles esto, es que la gente normaliza esto como una cultura. Y lo que vemos es que Gustavo Petro con chamanería, Claudia Sheinbaum con brujería, en el World Economic Forum llevan chamanes y todos ya van con chamanes para todas partes. La pregunta es, ¿existe un equilibrio entre el bien y el mal? Y si realmente es bueno, entonces, ¿por qué suceden cosas malas? ¿O por qué le suceden cosas malas a las personas que están defendiendo X o Y cosas? Entonces, que en este caso, que van en contra de qué? De sus planes, en contra de o sea, los que estamos defendiendo la familia, los que estamos defendiendo a los niños, los que estamos defendiendo a eso, a nosotros sí nos termina afectando. Tanto así que con Jonathan Silva, que pues es como mi compañero de batalla en todos estos temas, nosotros ya no salimos a hacer batalla, nosotros siempre cada vez que vamos a ver, hacemos ayuno, hacemos oración, respaldo espiritual por sacerdotes, por pastores y siempre vamos respaldados espiritualmente porque al fin y al cabo no, nosotros sabemos que nos están haciendo brujería. Entonces, y siempre nos han pasado cosas, tanto así, hay gente que se ha desmayado, gente terminado en el hospital dando charlas, haciendo en pleno debate público en el Congreso de la República acá en Colombia. Entonces, sí termina siendo fundamental que la gente entienda que esto que nosotros vivimos, porque lo hacemos en el gobierno, no es como lo romantiza la gente y dice, no, pues es que esos son unos religiosos, porque así lo ponen, no, esto no es religioso, es que me encantaría que nos acompañaran una vez y se den cuenta por su propia cuenta lo que realmente pasa en los congresos de las repúblicas de todas las naciones, porque pasa en todas las naciones. Es que esto que me estás platicando, lo leí mucho en un libro recientemente que, pues ya sabes, la izquierda cataloga como propaganda, pero se llamaba Los Brujos de Chávez. Y me aventé el libro completo porque justamente hablaba de toda la dinámica que tenía Fidel Castro en su momento, cómo la pasó con Hugo, cómo se la pasó con Maduro, cómo empezaron a hacer este tipo de cosas en el Palacio de Miraflores, cómo empezaron a mezclar la Iglesia Católica con el tema de la santería, con el tema del palo santo, con el tema del espiritismo, cómo empezaron incluso, hay una cosa que se me perturbó, que incluso fue, que yo lo ligo mucho con lo que hace Sheinbaum en México, y fue esta transmisión en vivo de los huesos de Bolívar, que incluso hay un momento en donde se pierde la toma y asumen que él hace un ritual con los huesos de Bolívar. Entonces yo después veo que no es tema menor, Palacio Nacional aquí en México, pues es una localidad en donde antiguamente pues estaba un templo y originalmente se hacían ciertos ritos, ciertos rituales, ciertas dinámicas, y cuando las ves hoy en día repitiéndose, pues mucha gente lo verá como un tema cultural, como un tema de modita, un tema de vamos a abrazar lo que existía, pero evidentemente sí se presta de malas interpretaciones. Yo sí he llegado a pensar que de alguna u otra manera le están entregando el país a algo, y cuando tú ves el número de desaparecidos, de homicidios, el tema de narcotráfico, el tema de inseguridad, el tema de corrupción, el tema de que no hay personas encarceladas y pareciera que todo se está yendo al abismo y al caño, pues habla mucho de cómo, pues pareciera que sí, que nos están entregando al mal, que se está entregando el país a algo raro, y lo vuelvo a repetir, lo veo en Colombia, lo veo en Perú, lo veo en Venezuela, lo veo en Cuba, lo veo en México, lo veo en deja tú, eso es en eso es en Hispanoamérica, si lo quieres ver acá, en los eventos del Super Bowl, en los eventos de las Olimpiadas, en los eventos de las Olimpiadas de invierno, lo ves en todo trae simbología, todo trae algo, todo tiene hasta cierto punto temas ocultistas, o sea, pareciera que hay una coordinación internacional, por así decirlo. Pues mira, la indígena del Foro Económico Mundial muestra ese video, ellos están haciendo, además porque uno lo ve como cultural, pero ni siquiera lo saben, la gente ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo esa persona y nosotros ahí romantizando, o sea, qué es lo que están haciendo y uno que está, o sea, que uno que está recibiendo aparte de eso. Entonces uno dice,
en serio piensan y normalizamos esto como cultura, es decir, y acá viene una parte muy importante, cuando habían muchos de esos indígenas que hacían cultos dentro de los cuales hacían sacrificios humanos, que iba a ser eso parte de una cultura. Ahí es donde viene, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que romantiza, con lo que ve. Uno no puede permitir que todas las cosas o toda la información o que precisamente uno esté cercano a eso, porque en serio, después uno se pregunta que por qué me están pasando cosas negativas en mi vida y resulta que normalizamos cierta clase de cosas que vemos, que visualizamos y simplemente no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, yo sí creo que esta parte termina siendo fundamental y que la gente entienda la complejidad en la que estamos. Tanto así que yo siempre les he dicho, no se dejen dividir entre derecha e izquierda, sino que realmente tengamos muy de frente quienes, o sea, Dios vino a crear ideologías políticas, pues no. O sea, Jesucristo no vino a crear una ideología política, precisamente fue a salvarnos, entonces creo que el mejor ejemplo es él a seguir, ¿no? Como te dije hace rato, hace 2050 años andaba ahorita diciendo sus verdades. Hoy. Pero, ¿cómo dices que busque el video? ¿Cómo dices que busque el video? Busca Foro Económico Mundial. Eso, espérate. ¿Qué fue el año pasado? Eso fue, espérate. Con Foro Económico Mundial. Chamanería, creo que era. Foro Económico Mundial. Sí, búscalo así. A ver. Dice el momento surrealista con una hechicera en mitad del foro. La gente lo puso así. Voy a ponerlo, denme un segundo porque se me hace que nos vamos a tragar un comercial, espérame. Y la gente piensa que pues esto es normal y no es normal, o sea, y además miren, lo hacen en todas partes y son rituales, se supone que son políticos y económicos, que es lo que están buscando con eso y que es lo que están atrayendo a través de eso, ¿no? Ahí está, es ese. Es este, ajá. ¿No? Sí. Uno no sabe qué está diciendo. No Camarru, Anuri, no Camai, no Cauacá, na Anuri, no Yuyuá, na Warron, Chinã, Bupanque, Tu Chinã, Chaval aqui, Chinã, Mukikirani, Tsai, Chavakirani, Tsai, Mukikirani. Awama, Wananã, no Maú, no Uai, Xarai. Y además los toca a todos. ¿Qué está haciendo? No, los está escupiendo a todos. Yo no sé qué le está haciendo. Esos son ese tipo de cosas que la gente normaliza y pensamos que solamente es que no, que es que porque pues nosotros venimos de países como de América Latina donde pues estamos normalizados este tipo de situaciones, pero no. Es correcto. Oye, qué loco está eso, o sea, no entiendo qué es, hasta se siente incómodo. No, o sea, se siente súper incómodo, o sea, es una sensación. Está rarísimo. Ese, fíjate que yo no lo había visto. Ahorita que me acabas de conectar 2 o 3 puntos que me voy a meter más en detalle para entender. Pero fíjate, ahorita te iba a enseñar, ahorita que estaba buscando lo que te decía, nada más para ir cerrando, porque creo que estaba interesante lo que me decías de. O sea, ahorita que veíamos lo del Economist, regresando un poquito aquí a esta parte del tablero, vamos a suponer que es abril, mayo, junio, supongamos, por aquí. Tenemos las pastillas, los deportes, que no es fútbol, ese es mundial. Pero ahí está el dólar, que yo creo que el dólar ahí pasa una cosa con el dólar. Es que aquí están votaciones, que son las elecciones a lo mejor de septiembre que decías, pero al mismo tiempo están todo, digo, las jeringas, las medicinas y los deportistas. Ahí te va. Lo que pasa es que hay varias elecciones importantes. En junio tenemos elecciones, creo que está Brasil, Colombia y Estados Unidos en noviembre. Y Estados Unidos en noviembre. Ahora, mira, tenemos elecciones presidenciales, Brasil también y Estados Unidos. Cuando busco Enhanced Games 2026, ve cuándo son. Mayo 24. Y ve lo que dice. Location en Las Vegas. Ajá. Es natación, field, track y levantamiento de pesas. Que mira que tiene que ver mucho con las imágenes otras. Es correcto, dice, los atletas no van a ser medidos en temas de hormonas ni, ¿cómo se llama?
pues sí, sustancias que te alteran el rendimiento deportivo. La testosterona que se meten también, ¿no? Es correcto. Hay un premio de 1 millón para los récords mundiales. Y aquí está, while aimed at superhumanity. O sea, lo que están buscando es El superhumano. el superhumano. Que te digo una cosa, eso me recuerda mucho a nuestro querido Bigotico. Es correcto, es correcto. Pues es que te digo una cosa, o sea, se trata de alejar mucho de eso, pero, o sea, cada vez que yo veo, digamos, por ejemplo, el tema del aborto, que uno lo analiza, y además es que son tan descarados en Planned Parenthood que dicen que es un movimiento eugenésico que se iba en contra de la raza, y ahí es donde uno dice, pero señores, la gente que, digamos, por ejemplo, no hay nada más incoherente que ver a la raza afro hablando sobre los derechos de reproducción de la mujer y apoyando el aborto. Yo le dije, mi hijo, sí salió precisamente la eugenesia, salió en contra de ustedes. O sea, por favor, ¿por qué promueven algo? Es que es muy chistoso porque son como las vacas defendiendo al matadero. Es decir, cómo los movimientos eugenésicos están completamente normalizados, que lo que buscan es acabar, digamos, por ejemplo, con los niños de síndrome de Down, que casi el 95% son abortados, porque son un estorbo para la sociedad en el sentido de que, ay, no, pobrecito, se supone que es una persona que no va a servir, pues entonces desechémoslo. No hay nada más eugenésico y nada más parecido al señor Bigoticos que crear un nuevo tema de la humanidad. Que ojo, eso que dices ya sucedió, creo que fue en Islandia, ¿no? A ver, sí, mira. Aquí está. Islandia es frecuentemente citado como el país donde el síndrome de Down casi ha desaparecido, con una tasa de interrupción del embarazo cercana al 100% tras diagnósticos prenatales positivos. No es técnicamente un país sin síndrome, pero la combinación de pruebas prenatales generalizadas y la interrupción ha reducido drásticamente los nacimientos. Casi el 100% de las mujeres que reciben un diagnóstico optan por interrupción del embarazo. Dinamarca está llegando al 98%. Pero ve, o sea, eso que estás diciendo, ya, yo lo había escuchado, ahorita por eso lo busqué. Islandia eso es eugenesia pura y dura, simplemente es eugenesia pura y dura y es como no me sirven, me estorban, es un mejoramiento de la raza, persona que salga deforme, chao, desaparecerla. No, eso no funciona así. O sea, ustedes no saben, o sea, yo que lucho por esa causa aquí, no, mira, cada vez que se me acercan, yo me pongo a llorar cada vez que se me acercan. Estuve ahorita en Bucaramanga en febrero, a finales de febrero, y se me acerca toda una organización de niños de síndrome de Down y todos se me acercaron a abrazarme de la nada, porque yo estaba dando la conferencia y cuando me bajo todos de una vez salen y me abrazan. Mira, yo solamente, Armando, yo solo lloraba, porque yo decía, esto ellos son la razón por la que yo hago esto. Es decir, quien dice, o sea, no hay nada más contracristiano de decir quién tiene que vivir y quién decide vivir y quién morir. Y ahí viene una parte fundamental y es que es el mismo Génesis cuando vemos la caída del hombre. Y es que quisieron ser como Dios, tanto así que toman las decisiones de quién vive y quién muere. Eso a mí me duele y me parte en el alma porque estamos hablando de seres humanos que merecen y tienen todas las capacidades de vivir. Ellos no son un estorbo. No lo son. No lo son. Para nosotros, que pensamos que lo son, es un problema de nosotros, no de ellos. Porque ellos quieren vivir, ellos quieren salir adelante. ¿Tú crees que la noticia tan mediática del caso de la chica española sí, tenga tintes de ventana de Overton hacia este tipo de noticias que estábamos ahorita compartiendo, por ejemplo, el caso de Islandia? O sea, porque se puede, o sea, yo llegué a escuchar, no sé si te tocó ver alguna vez, en Canadá había algo que se llamaba MAID, M-A-I-D, Assisted Suicide, tal. Sí, Y justamente es para legalizar el suicidio asistido. Exactamente, te hablaban de personas con depresión, ansiedad, enfermedades terminales y entre otra cantidad de cosas, pero el comercial te lo vendían de una manera tan rara, tan perturbadora, que parecía un resort. O sea, parecía, ven a comprarme un tiempo compartido en Cozumel o en Isla Mujeres o en Punta Cana. O sea, era así como de, vas al mundo de tus sueños y a relajarte y a estar en paz. O sea, te vendían la idea de que era la mejor decisión que podías tomar. Ahorita voy a buscar a ver si encuentro el video,
Pero ahorita escuchando esto que dices, viendo la noticia mediática de la chica española, viendo lo que está sucediendo en Islandia, pareciera que hoy se va a llamar es lo justo. Tú eres un apático por no estar de acuerdo en que una persona no sufra como está sufriendo. Esa es la primera parte, lo de Noelia. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir? Que traten a personas con enfermedades psiquiátricas, que traten a personas No, con... eso ya está pasando. A ver, mira, te voy a contar, esto que pasó con Noelia no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que tiene un boom muy fuerte. Te lo voy a poner con el caso de Sofía acá en Colombia. Sofía, a mí me llega el caso de Sofía en el año 2024, yo estaba en Medellín y me llama un amigo, me dice, Cami, van a matar a Sofía. Yo le dije, ¿cuántos años tiene Sofía? 21 años. Y resulta que Sofía, a ella la habían violado cuando tenía 7 años y ella no pudo superar el tema de la violación y se trató de suicidar 8 veces. ¿Qué fue lo que pasó? Que los psicólogos, que ahí es donde vamos a tener el problema de los psicólogos que están ideologizados, ellos hablan de una muerte digna y esa muerte digna es porque vamos a causarle sufrimiento. Y uno de los grandes temas voy a hablar la evolución de la eutanasia y la evolución del aborto. Claro, en el aborto se comenzó a debatir las primeras 3 causales, tanto así que creo que México tiene 12, Colombia tiene 24 semanas, pero en Inglaterra ya se aprobaron hasta los 9 meses. Es decir, la evolución del aborto ha crecido. Creo que, si no estoy mal, hace 2 semanas fue la evolución del aborto en Inglaterra hasta el 9º mes. Espérate, a ver, yo miro y chismoseo porque sí lo leí así como muy por encima. Pero lo que no se ha hablado es la evolución de la eutanasia. Y la evolución de la eutanasia, espérate, 9 meses, a ver, buscamos. Y es que nosotros tengamos que debatir este tipo de... no, bueno, creo que, espérate. Uno, o sea, algo así había leído, pero no sé si... espérate, a ver. ¿Hasta cuándo llega? No, siguen hasta las 24 semanas que estaban debatiendo hasta ver si se podía hasta el 9º mes. Bueno, están como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? Y es que cuando a mí me llega el caso de Sofía, a ellas les dicen, no, lo que pasa es que ya se intentó de hacer todo y la declaramos como una enfermedad terminal. Yo le digo, pero ¿cómo se le va a declarar una enfermedad terminal a una persona que fue violada? Dice, no, lo que pasa es que como no tiene cura, entonces es una enfermedad terminal que ella sí o sí va a morir de eso porque pues ella se va a tratar de suicidar 1000 veces y no hay tratamiento que cure su depresión. Entonces a ella le aplicaron la eutanasia y a ella le aplicaron la eutanasia en junio del 2024. Pasa un acto seguido después de eso, Armando, y es que resulta que el partido Verde Oxígeno en Colombia, que es como partido de centro, y nos presenta un proyecto de ley que se llama eutanasia para enfermedades de salud mental, es decir, más enfocado hacia el tema del suicidio asistido, porque es como si tú mereces, como es una muerte digna, y si tú no quieres suicidarte, no sé, pegándote un tiro y quieres morir dignamente, pues entonces, ¿por qué nosotros te vamos a limitar el tema de que tú tengas una muerte digna? Si tú quieres morir, pues simplemente te ayudamos a que eso sea posible. Y acá viene una de las grandes discusiones, y es que hay un sociólogo que se llama Emil Durkheim, que siendo ateo, él decía, eso se debe a la debilidad de 3 cosas. Él, siendo sociólogo, decía, hay un debilitamiento de la familia, hay un debilitamiento de la educación y hay un debilitamiento de la religión. Y es que cuando no hay principios y valores, él, siendo ateo, decía, para mí la religión es fundamental porque te pone límites y te dice qué es bueno y qué es malo. Ese tema de que uno puede ser ateo y discernir del bien y el mal, no, porque culturalmente el ateo ya creció en una cultura creyente. Entonces, su discernimiento sobre el bien y el mal va a estar influido culturalmente por la religión que practique toda la nación desde sus inicios. Por ejemplo, si no hubiera sido por
por el cristianismo cuando vino a América, pues nosotros seguiríamos con los indígenas haciendo sacrificios humanos y el discernimiento sobre el bien y el mal estaría completamente distorsionado. Y ahí es donde se vienen a crear los estados de anomía. ¿Qué significa anomía? Que por la ausencia de principios y valores y por permitir absolutamente todo llevando a un anarquismo donde no hay límites, pues resulta que todo está permitido. Y si todo está permitido, pues entramos en una crisis existencial misma de la identidad del humano. Entonces, ¿cómo se da eso? Porque como nuestra primera conexión son nuestro papá y mamá, y si mi mamá no está y mi papá tampoco está y me educo a través del celular, pues yo necesito a través de la teoría del rebaño, porque somos animales políticos, nosotros vivimos hasta convivir en una sociedad, pues entonces comenzamos a buscar todas estas ideologías y movimientos que reemplacen ¿qué? La identidad que me transmiten mis padres. Por eso es que el debilitamiento de la sociedad se da a través del debilitamiento de la familia. A la Freire. Exacto. Entonces, acá viene una cosa fundamental, y es que cuando entendemos el debilitamiento de la familia, ¿qué pasa? Que ahí viene seguido el deterioro y vamos a ver las tasas de divorcio que están súper altas. Que en este momento no se están, o sea, los niños independientemente tengan papá o mamá, pues no están viviendo en su familia, simplemente cada quien, el papá tiene su novia y la mamá tiene su novio o los dos están, bueno, en fin. Pero ahí ya hay un problema porque resulta que necesitan ellos por lo menos hasta los 5 años tener una identidad muy clara sobre papá y mamá, figura paterna y figura materna. A medida que esos niños crecen, va a haber un problema y es que sí o sí ya se hizo un estudio de la Universidad de Oxford con más de 10.000 niños, donde muestra que el debilitamiento de la familia y cuando el papá no está presente se incrementan las enfermedades de salud mental en esos niños. Entonces tienen que los papás hacer un doble refuerzo sobre sus hijos de ser papás muy presentes. ¿Para qué? Para que los niños crezcan sanos cuando las parejas están divorciadas. Y ahí ese refuerzo termina siendo fundamental para que ellos se sientan que hay amor y que no hay una ausencia de alguno de los dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese incremento de las enfermedades de salud mental se incrementaron después de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se somete a un estrés, el ser humano es social por naturaleza, y lo que pasó con la pandemia, ¿qué fue? Que los encerraron, y al encerrarlos, pues el ser humano vive en un constante estrés. ¿Y qué pasaba con ese estrés? Pues habían conflictos matrimoniales y las tasas de divorcio se incrementaron durante la pandemia. Tanto así que las tasas de feminicidio se dispararon en la pandemia precisamente por el estrés, ya sea económico, ya sea social, por el conflicto X, Y, Z. Entonces, se debilita la familia, se incrementan las enfermedades de salud mental y ahora la solución, suicidio asistido. Por favor, volvemos al tema de la crisis demográfica. Están y súmale las redes sociales. Una de las cosas que me di cuenta por qué las tasas de natalidad no han caído en África y en los musulmanes es porque no hay acceso al celular. Entonces, como no tienen dispositivos para meterles ideología, pues entonces las tasas de natalidad están para arriba. Entonces lo que están tratando es darle los berracos celulares a todas las mujeres, porque es que es muy loco que dentro de los retos que pongan es necesitamos que las mujeres tengan celular, que los hombres tengan celular. ¿Por qué? Porque todo está entrando, ¿es por dónde? Por los dispositivos celulares. Por eso hablaban en la última ONU de la desventaja y la desproporción del acceso al espacio digital de las mujeres. Claro, es que ahí va. Es que mira, a ver, espérate a ver si yo tengo esa información para que lo vean, en países como Nigeria, donde se está, vamos a ver, espérate a ver si yo tengo esa información aquí, porque yo la bajé, porque yo les dije, no, esto es una locura. Y claro, y muestran cuál es el plan, porque el plan ahorita es África y Oriente, pero cuando entramos a profundidad, espérate a ver en dónde está lo del ICFP. Aquí está. Entonces, pues claro, nosotros comenzamos a ver esto y yo decía, esto es una locura,
porque es que miren la cantidad de investigación que nos ha tocado hacer acá en Colombia, porque pues nosotros tenemos que frenar esta agenda vía rama legislativa. Entonces, pues el trabajo que se hace es un trabajo muy amplio. Espérense, ya se los voy a mostrar para que lo veamos. Me dices para ponerla en escenario la... Sí, ya estoy compartiendo pantalla, pantalla completa. Ahí está. Ahí ya estoy. Ya se ve. Listo, acá está. Bueno, miren, esta fue toda la información que me saqué del ICFP, que estas son como presentaciones y van a darse cuenta que está muy enfocado el feminista playbook y todas estas vainas, y entonces están puras musulmanas y todo lo que viene a ser raza negra, ¿no? Entonces, bueno. Y hablan sobre la salud reproductiva de la raza. Entonces se van a dar cuenta que juegan mucho con el tema de los estos, pero, a ver, miren esta captura de pantalla. Ay, espérate. Esta captura que es los antiderechos, y acá sale Travis, que es un amigo que nos ayuda en muchas cosas, que eran los antiderechos miren, acá está. Dice anti-gender service en África, y entonces cómo ellos están trabajando en contra de toda la gente en África para que las mujeres no tengan todo el tema del acceso a los métodos anticonceptivos. Pero miren esto tan particular, y es que acá es donde yo les hablaba, y es que miren el woman owns, es que propietarias de smartphones, y entonces tú vas a darte cuenta que estaba al 2% y ya por más potencial llegaban al 41%. Entonces uno de los grandes retos era que necesitaban llegar precisamente a llegar miren, woman, acá está. Entonces acá estaban dándose cuenta desde la edad de los menores de los 16, sobre el tema también de las creencias religiosas, las normas de género, que son toda la parte doméstica, cómo estaban y los retos que ellos tenían. Pero entonces acá vienen y ponen una parte bien particular, y es cuántas mujeres tienen acceso al celular. Y entonces uno va a darse cuenta que, digamos, por ejemplo, dónde estaban todos los trabajos que se tenían que hacer, como el tema de fertilidad, cómo estaban en las diferentes regiones, y pues ahí es donde uno comenzaba a darse cuenta que eso era donde los avances que tenían que hacer para poder reducir las tasas de natalidad. Que claro, que si uno llega, acá y pone, digamos, voy a poner el caso, tasas de natalidad en Nigeria, que esto es Nigeria en especial. 2 puntos y qué andan. A ver, están en 4.5 por mujer. Están en 4.5 por mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente esto es muy alto para las cifras como están. Entonces, digamos, tasa... ¿Qué será el mundial? O sea, ¿en Occidente qué es? ¿1.8? Menos. ¿Menos? Están como en el 1.2. O sea, mira, Colombia ya estamos en el 1. Mira, Colombia ya está en el 1.0 y 1.1. México. 1.6, 1.7. A ver. México. ¿Acá dónde está? 2.20. Que no, perdóname, no. A ver, ¿dónde está? No vienen. Tasa de natalidad en México, porque no me sale. No. Es... 1.9 hijos por mujer. Claro, pero ustedes ya comenzaron a caer, y imagina, 1.6. Ah, no, son 1.600.000, perdón. ¿Dónde estás viendo eso? 1.9, que equivale a un 2.1. Mira, dice el promedio de hijos por mujer ha descendido a 1.6. 1.6, y el mundial, o sea, la línea debajo del nivel de reemplazo generacional es 2.1, o sea, 2.1 tiene que estar en, ajá, y a ver mundial cómo está. Ay, no, es que, espérate. Tasa de natalidad mundial. Están 2.2. Imagínate. O sea, estamos en la línea, o sea, estamos tal cual en la línea entre un pasito para acá. Claro. Y mira, Chile, mira el tema, países como Chile, Colombia y Uruguay están en el 1.0 y 1.2. India, o sea, te digo una cosa, realmente ya están, o sea, ya lo lograron porque nosotros en el año 2024 estamos en el 1.8. Ya Colombia, mira, yo ya hice el ejercicio con Colombia
y Colombia envejeció lo que Europa envejeció, o sea, Europa se demoró 50 años en envejecer para llegar a las tasas de un hijo por mujer. Nosotros lo hicimos en 8 años. Ay, cabrón. O sea, el nivel de aceleración que se dio fue extremadamente alto, tanto así que los colegios y los jardines ya se están cerrando en Colombia, las universidades están comenzando a quebrar y vamos a tener un problema enorme porque después, ¿qué pasa? Que cuando no hay gente trabajando, no hay gente, no hay ingenieros, no hay médicos, no hay abogados, ¿qué pasa? Que la gente que necesita, pues todos esos cargos van a subir de valor porque pues ya va a pagar un médico, como no hay, esto es de oferta y demanda y como no van a haber profesionales, además porque ahora todos quieren ser youtubers, entonces eso es otro gran problema y es entonces cómo se va a dar ese reemplazo. Y ese reemplazo lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo funciona el tema de la tecnología. Yo me leí un libro, espérate, te lo voy a buscar, un segundo, denme un segundo. Sí. ¿Qué opina la gente que nos está viendo, los que están conectados? ¿Qué opinan? ¿Qué están encontrando? Por acá dicen, esto se hacía desde los 90, el eslogan era la familia pequeña vive mejor, lo veías por todos lados, radio, televisión, periódico, tiendas comerciales. Qué fuerte, dicen por acá. Acabo de tener a mi segundo hijo. Está duro, está duro. Ahorita les voy a poner un video que complemente un poco lo que Cami decía del aborto. Es más, en lo que encuentra lo que quiere encontrar, les voy a presentar pantalla para que vean este bonito video. Es que yo parezco como muy ñoña, ¿no? O sea, el librazo. Oh, no, está bien. ¿Ahí ves la pantalla? Sí, ahí estoy viendo. Ya se ve, ¿verdad? El video de lo que dijo esta diputada en cadena nacional hace poquito, ¿eh? Déjame nada más ponerle sonido porque no sé dónde está el sonido. Acá está. Listo, ahí va. El embarazo ya es nacional, ¿no? Hasta ciertas semanas. La despenalización total estuvimos peleando, de hecho, en el Congreso de la Ciudad de México. Fue algo que se discutió el año pasado y se frenó por completo por órdenes de la presidenta. Entonces, creo que es muy importante que despenalicemos totalmente para que ya no haya estigmas tabúes. ¿Actualmente qué son 3 meses? Son 12 semanas. 12 semanas. Sí. ¿Ustedes quisieran ampliar eso? Que no hubiera restricciones, que no hubiera penalización en ninguna semana. Penalización. Exactamente, por términos de aborto y que se brindaran todos, en términos de salud pública, todo lo que necesitan las niñas y adolescentes para poder interrumpir embarazos y no tener. Es que ese es el plan es ir hasta el 9º mes, o sea, dentro del ICFP de lo que se hablaba, ellos estaban diciendo que lo más importante era poder llegar hasta el 9º mes, que pues eso ya es matar, o sea, pues qué diferencia hay entre que maten a un bebé al 9º mes a que la mamá tenga al bebé y mate a su hijo, la misma joda. Es una locura. Esto es una locura y acá hay algo importante que les quiero mostrar desde esto. Y es que hablan sobre el tema de los recursos, ¿no? Sobre los recursos que se supone que son agotables y acá viene sobre todos estos temas sobre cuál es el objetivo final con respecto a el tema del medio ambiente. Entonces, claro, como instrumentalizan el tema del medio ambiente y el tema de los nacimientos, que acá les recomiendo. Este es un libro bastante que se llama En defensa de la ilustración. Es completamente Chucky. O sea, no es para que lo lean, sino para que entiendan el plan detrás de esto, porque pues de la ilustración sale todo el tema de la masonería y uno tiene que entender muy bien qué implicaciones tiene la masonería en el pensamiento actual de la gente. A ver, pon el libro otra vez, la portada es que te iba a hacer el close-up, pero ahí está. Steven Pinker, En defensa de la ilustración por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice aquí. Bill Gates. El mejor libro que he leído nunca. ¿Cómo no? Mi hermano del alma, el señor Bill Gates, fan de las fiestas del señor Epstein. Entonces, acá hay una parte bien particular que creo que estás en el capítulo del medio ambiente, que ellos dicen, mira, lo encontré, es que menos mal que yo soy un poco ñoña, entonces van a ver que todos mis libros están un poco rayados. O sea, la niña de los plumones. de ñoñera.
Pero, y claro, como ya lo reconozco, entonces ya está. Miren lo que les voy a decir. Esto habla de cómo sucede con muchos movimientos apocalípticos de la ideología verde, ¿no? Y dice, necesitamos reducir de manera radical e inteligente la población humana a menos de 1.000 millones de habitantes. Curar un cuerpo de cáncer requiere una terapia radical e invasiva y por consiguiente curar la biosfera del virus humano requerirá asimismo una estrategia radical e invasiva. ¿Qué opinan? Estrategia radical e invasiva. Suena perfectamente a todo lo que estamos platicando textualmente. Ahora. Y además reducirlo a 1.000 millones. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 8.000. 8.000 Por millones. eso es reducir la población a 8, o sea, de 8.000 a 1.000 están, eso, o sea, son unos psicópatas que yo no sé de dónde se les ocurre, de solo 1.000, si somos 8.000, imagínense todo el planteamiento de lo que quieren reducir, o sea, es una bestialidad lo que tienen pensado. Este libro cuando yo lo leí fue, bueno, sí. Gente que está loquísimo lo que está, este tema específicamente, el tema de la población, hasta da para un live entero, o sea, tú otras bien documentado, te creo que deberíamos hacer otra conversación en donde tengamos solamente de este tema, todo lo que traigas tú esa información, porque van a haber bastantes pláticas alrededor de ella. Ahora, la gente que está por acá me ponía que cuál era el video de Mate, mira, se los voy a poner rápido, déjame nada más les pongo el video que encontré, ahí les va, este es el video. Even now, as I seek help to end my life, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. Deja que se reinicie el comercial. And they say they want to replace white people. Watch this commercial from Canada. Forests are sacred. When I imagine my final days, I see bubbles. I see the ocean. I see music. Even now, as I seek help to end my life, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. ¿Cómo ves? Ese era el comercial de Made Canada. Te lo vendían, te digo, como si fuera tiempo compartido en un resort. O sea, veo burbujas, veo bonito, veo luz. Espérate. O sea, está excesivamente cuestionable y turbio. O sea, ahorita que decías lo de Colombia, todo lo que pasa en Colombia termina eventualmente pasando en México y en otros países de Latinoamérica. Y Colombia y México son los que más se parecen. Me atrevería a decir que en ocasiones Argentina también, pero Colombia y México operan como muy de la mano, muy de la mano. O sea, son cuestiones de meses, si acaso semanas, en el peor escenario, en donde una y otra se pasa. Pasó con lo trans, pasó con lo de la chamanería, está pasando con esto el tema del aborto, el tema de las infancias trans. El tema del proyecto de ley ECOSIEC fue así. Y yo les cuento un poquito la experiencia de lo que pasó en México, y es que me llama uno de los congresistas acá en Colombia, que es Polo Polo, y me dice, Polo Polo, me dice, Cami, tenemos un problema. Pasaron el proyecto, porque normalmente cuando se presentan los proyectos de ley para debatirlos tienen que estar en los primeros 3 lugares para que sean, ¡oh! Se cortó, ¿qué pasó? Sí, ya pasó aquí raro. Ya llegó la gente del Mozart. Yo no sé. ¿Qué pasó? No, y además fue un cortocircuito ya. Es que no podemos hablar de estos temas. Bueno, y además es que fue como una pantalla verde. Y siempre me pasa contigo, siempre. Ya no podemos hablar de estos temas. Bueno, no, les cuento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que me llama uno de los congresistas acá en Colombia y me dice, Cami, tenemos un problema. Imagínate que este proyecto de ley, la embajada de Estados Unidos en ese momento estaba Joe Biden como presidente, todavía no se había subido Trump. Y me dice, nos llamaron de la embajada de Estados Unidos a poner este proyecto de ley en el puesto 36, pasarlo al 3er puesto. Y yo, ¡oh! No puede ser. Pues nosotros estábamos tranquilos, no nos habíamos preparado porque pues dijimos, no, pues si está en el puesto 36, de aquí a que debatan a los 36 proyectos, pueden pasar 2 meses y no se ha debatido el proyecto. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Si quieres, busquemos la noticia
espérate porque yo tengo esa noticia, a ver si la logro encontrar para que vean las fechas. Resulta que en Colombia se llamaba ECOSIEC, espérate, se aprueba. Y me doy cuenta que en la misma semana que se aprueba este proyecto en el Congreso aquí está, pero vamos a ver las fechas para que las vean. Y en el de México se llama ECOSIC. Es correcto. Mira, aquí Entonces, tengo justamente las dos fechas. Dime si es esto lo que estás buscando. Cámara de Diputados, reforma. Miren. O sea, aquí está. Miren las fechas, ya las encontré las dos, esperen, se las voy a mostrar, se las voy a compartir para que vean las fechas, para que vean como la sincronicidad de la presión que se presenta. A ver, voy a presentarle un segundo para que vean la noticia. Pues mira, aquí dice prácticamente junio 2024 fue en México. No, espérate, yo te lo muestro, para que te des cuenta las fechas, ahí ya puse para que puedas mostrar. Ahí está. Miren. Entonces acá estaban, miren, Cámara de Diputados aprueba reforma que prohíbe terapias de conversión, 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstención para castigar los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Esto fue el 22 de marzo del 2024. Y en Colombia fue el 20 de marzo del 2024. Aprueban el segundo debate de prohibición de las terapias de conversión. Hace falta todavía 2 debates. Entonces, miren la diferencia, fueron solamente 2 días. Acá está, 20 de marzo y 22 de marzo. Me acuerdo que nos estábamos pasando esos archivos porque... Ajá, mire, 22 de marzo y 20 de marzo en Colombia. Fueron solamente 2 días de diferencia. 2 días de diferencia, tanto así que yo llego y le digo a Armando, necesito que me pases el proyecto de ley de México, le digo. Me dice, ¿y en dónde me va a conseguir eso? Yo le dije, bueno, me lo consigo. Y entonces me pasa el proyecto de ley. Cuando yo veo, yo le digo, Armando, es la misma. Es la misma, era lo mismo. Es la misma vaina, o sea, lo único que cambiaron es la legislación, pues claro, porque pues obviamente tienen que articularlo bajo las leyes de la constitución de cada país, pero uno va a ir a la base y era la misma vaina, o sea, era el mismo texto tal cual, el uno y el otro, tanto así que ese fue uno de mis debates como en Colombia todavía no se ha aprobado, los diputados vienen a ser los senadores en México, ¿no? Sí. O sea, se aprobó y ya es ley. Cuando se aprueban las dos, sí. Creo que ahí se volvió ley, ¿no? Pues es que ahorita, por ejemplo, la habían puesto, la empujaron ciertos congresos estatales y hasta donde yo entiendo, la última, pasaron ciertas cosas, no pasó la ley completa. Donde sí llegó a pasar y estaban buscando que volviera a pasar fue en Ciudad de México y Guadalajara, pero te investigo bien en dónde exactamente pasó todo, porque no pasó todo, pero sí pasaron varias de las líneas, principalmente las que eran del cambio de sexo ante el registro público. Claro, el tema de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí viene una cosa importante y es que para que se den cuenta que fue en simultáneo las mismas fechas de México, presionado por la Embajada de Estados Unidos en México y en Colombia. Además, otro tema muy importante, que las mismas organizaciones de Soros se activan exactamente en todas las naciones para generar un estallido social. Cuando pasó lo del escándalo de Sara Miller Rey acá en Colombia, que fue que una persona trans, a ella la tipificaron como transfeminicidio, y yo no se puede tipificar como transfeminicidio porque lo que se comprobó fue que fue un grupo criminal que la asesinó, que fue mandada a matar por un grupo criminal, pues eso no se puede tipificar como transfeminicidio porque el transfeminicidio tiene que ser alguien cercano a la persona o bueno, en fin. Y además porque una cosa es el asesinato y otra cosa es un transfeminicidio. Bueno, el caso es que cuando pasa este tema, que lo graban y se vuelve amarillismo, resulta que las mismas organizaciones de Soros que generaron una protesta en Colombia incendiaron en México la embajada de Colombia en México. Y después vamos a ver Argentina y en Argentina sucedió exactamente lo mismo. Como nosotros le llevamos haciendo seguimiento a todas estas organizaciones, sabemos cómo operan nacionalmente e internacionalmente. Entonces, y eso es lo que la gente normalmente no ve. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo a nosotros como vivimos el día al día del activismo, nos damos cuenta y sobre ese asesinato
tipificaron un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Integral Transya, que es abarcar toda la transexualidad en todos los ambientes deportivos, militar, identidad, salud, cirugías, organizaciones, colegios, baños, y querían ampliar todo el proyecto de ley a un panorama más amplio que las terapias de conversión. Es que fíjate que cuando todos hablan de esto, la gente se pierde o deja de creer cuando dices, es que es una agenda global, ¿cómo crees? Conspiración, y tú dices, estoy de acuerdo, a lo mejor no lo ven porque no están viendo estos documentos de copy-paste en todos los países. Si vieran esa relación, dejarían de pensar que es un partido solamente el que lo está ejecutando, sino que es parte de una agenda. O sea, es parte, cuando hablamos de una agenda, no es, o sea, sí es un club secreto y todo eso, pero más bien es como cómo van mandando y socializando ciertas legislaciones en los países, cómo hay lobbies que van coercionando a los que toman las decisiones de esos países, y cómo a través de créditos internacionales, presupuestos de Foro Económico Mundial, presupuestos incluso de la ONU, empiezan a condicionar ciertas políticas para recibir estos financiamientos, estos créditos, estos premios, estos subsidios, y eventualmente la gente no ve eso. Nada más recibimos dinero de la ONU, recibimos dinero del Foro Económico Mundial, sí, pero ¿por qué? ¿Qué tuviste que hacer para que eso sucediera? Y voy a poner un punto sobre la mesa que no sé si viste este video, pero bueno, para cerrar este live, para tener después otra conversación, pero te va este video para ver qué opinas. No sé si viste lo que te mandé de Larry Fink. Sí, pues es importantísimo, que es lo de la ideología de género ya no les funcionó. Aquí lo voy a poner rápido para que veas lo que dice, la gente lo que ve, ahorita comentamos rápido, pero ahí les va lo que dice. Agrándalo un poco para que se vea, porque se ve muy chiquito. Eso. Do you believe the woke era a failed experiment? The ESG, the DEI, the kind of push for that. When you talk about things now, you talk in a practical sense, what we can do, what we can get done. Looking back at that, how do you see it? Society moves, the pendulum moves all the time. In BlackRock's cases, we are responsible for managing money for everybody. And even today, as you said, maybe these, renewables are less talked about it. I can tell you right now, we have many investors worldwide are investing in renewables, trying to emphasize solar and other things like that. We're working with Occidental Petroleum right now to building the best carbon capture factories in Texas right now. So do I believe the pendulum 5 years ago was too far? Yes. Do I believe we're more I'm personally more pragmatic too. And I believe. But do you think BlackRock pushed some companies a little bit further left than you thought? It was never our intention, because our job is I got to be a fiduciary to everybody who gives us money. Our responsibility, Brett, is to making sure if one of our investors wants to invest 100% in hydrocarbons in Texas, I'm investing 100% of the money in Texas. But if another state fund wants us to invest in, let's say, all green energy, we're going to do that. It's their money. But today, because of AI and the overwhelming need for power and electricity, it can't just be one way right now. It can't just be hydrocarbons. So if you see what China is doing right now, China is rapidly building more nuclear than any other country in the world. They have the largest solar fields in the world, yet they're the biggest importer of gas and oil. And so to me, more importantly today, I think society has moved into a better position of having more pragmatism. And what you're hearing from me is I'm echoing what we're hearing from our clients. Contra algo que dijo en el 2017, pero bueno, hasta aquí creo que está clarísimo lo que venías diciendo, particularmente el tema de la energía. De cómo no, se pues nos mira vendió. el claro ejemplo de eso, yo tengo dentro de mi canal de YouTube, pueden analizar, porque yo explico mucho lo que pasa en el efecto de Venezuela, porque pues mucho tuvo que ver con el tema del petróleo. El tema no es Estados Unidos, no es el tema de a ver, si bien ellos tienen, Venezuela es la reserva más grande de petróleo del mundo, eso es uno, y si bien Estados Unidos tiene un petróleo que les pertenece y que ya vienen guardando desde hace muchísimos años, pero el punto aquí es ¿por qué tenían que sacar a Maduro en un momento como este?
y es que el punto es que Estados Unidos tenía que ser el intermediario, no les importa si se lo venden a Rusia o China, lo importante es que se haga a través de Estados Unidos. Entonces, cuando Nicolás Maduro comienza a interferir dentro del plan, y además porque se notaba que Maduro también ya estaba mamado, él ya se quería retirar desde hace mucho tiempo, y pues ahí viene Delcy Rodríguez, que termina siendo fundamental porque negocia con Marco Rubio, porque pues la conexión para poder sacar a Maduro fue por Delcy Rodríguez y la conexión con Marco Rubio, y ahí es donde vemos la conexión. Pues es un tema energético de tener una parte del hemisferio controlado sobre los recursos naturales que le pertenecen a América. Entonces, claro, como Donald Trump ha venido diciendo que el hemisferio es de nosotros, que viene desde Groenlandia hasta Argentina y que abarca todo, pues país que se trate de salir de ese discurso y se enfoque hacia Rusia y China no van dentro del plan de Donald Trump de Make America Great Again. Cuando la gente entiende que MAGA no es Estados Unidos, porque la gente dice, no, es que Make America Great Again hablan de USA. No hablan de USA, hablan de todo el hemisferio. Entonces, cualquier presidente que no se alinee con esa agenda, pues ahí vamos a tener un problema. Dentro de esos, ahí viene Claudia Sheinbaum, que termina siendo una de las piedritas en el zapato dentro del plan para Donald Trump, y también viene Gustavo Petro. Entonces, o se alinean, básicamente el mensaje para Sheinbaum y para Petro es, o se alinean bajo mis términos, o ustedes también salen de este escenario, porque yo no voy a permitir que me estén durmiendo con el enemigo acá en la nuca. Y más en el caso de México, que pues con la cercanía con Estados Unidos, que termina siendo fundamental porque es el corredor con Centroamérica, ¿no? Garantizando las reservas de Venezuela prácticamente, si tú te pones a pensar, si no las hubiera garantizado, es lo que estoy tratando de entender y corrígeme si estoy diciendo una locura, pero garantizando el petróleo venezolano, asegurabas que del otro lado del mundo no tuvieran control de la mayoría del tráfico de petróleo internacional y por ende que la moneda siguiera siendo el famoso petrodólar, ¿o estoy equivocado ahí? Ellos están jugando mucho con ese tema del petrodólar, que también termina siendo fundamental, ¿cierto? Pero ahí lo que pasa es que las criptomonedas, que también vimos la caída de la cripto, que sucedió, el Bitcoin cayó, fue hace, no me acuerdo si fue Armando Armesilla, ¿es Armando Armesilla? Santiago. Bueno, eso, perdón, es que yo ya, Armando, ya te estoy viendo por todos lados. Ya Santiago me pusiste Armesilla. la etiqueta de comunista. Pero Santiago tiene, o sea, si uno es viéndolo, bueno, él es muy bueno, muy bueno. bueno, muy bueno. O sea, creo que independientemente, ahí es donde te das cuenta que el tema de la ideología, si bien él es comunista y socialista, pero muy alejado de la Agenda 2030, tiene cosas que valen la pena escucharlo porque es una persona muy inteligente y racional en sus posturas. Y él habló en su momento de la caída del Bitcoin y lo que representaba esta moneda. Yo siento que cuando no hay un respaldo sobre la moneda, pues el sistema no da para, o sea, termina colapsando. Y el petrodólar pues termina siendo fundamental. Entonces, eso que quieran decir que vamos a una economía verde, pues no, porque miren que al fin y al cabo sí terminan siendo fundamental, y la guerra es energética por el petróleo. El petróleo sigue siendo importante para el mundo, eso uno. Y dos, que no solamente han venido alineando a Venezuela, hay varias cosas que son importantes. En el caso de ya Marco Rubio, antes de que pasara lo de Venezuela, alineó a Panamá con el canal de Panamá, que estaban haciendo negociaciones con China, alcanzaron a frenar eso, y pues Panamá ya es ya se unió a Estados Unidos. Por el otro lado, en el caso de Colombia en particular, hay dos temas muy importantes, y es uno, que es monómeros, que es todo el tema de los fertilizantes, que eso es una guerra con Rusia, ¿cierto? El tema de los fertilizantes, el tema de Rusia es los fertilizantes y el gas. Eso lo tiene Colombia. Entonces, nosotros tenemos el gasoducto binacional entre Colombia y Venezuela, que ahí es una empresa binacional y que la crearon con Álvaro Uribe Vélez hacia la época del 2001, y también con Hugo Chávez. Y que ahí se está buscando hacer la alianza ¿con quién? Con Panamá, Colombia y Venezuela. Por eso es que los lineamientos políticos
y ahí entra México también, es Sí. uno, el ataque con el tema del ataque contra el narcotráfico, que es fundamental. Y dos, porque pues al fin y al cabo todos esos son corredores que les sirven estratégicamente para poder mandar las reservas energéticas de América del Sur, América Central y América del Norte. Entonces, ahí es donde se comienzan a conectar en términos geopolíticos cada uno de los frentes en términos energéticos. Entonces, es el gas, son el tema de los fertilizantes por el alimento y todo el tema del petróleo pues por energía. Ahí ya después se hace otra evolución pues hacia otras para hacia otras energías que ya son como las energías verdes, pero pues que todavía no han evolucionado como ellos esperaban que evolucionara. Pero, híjole, el análisis que dijiste que tenías ya de todo esto en tu canal de YouTube, dimos cuál es tu canal de YouTube para que lo vayan a buscar y cómo se llama ese análisis específicamente, si es que tienes claro ahí el título. Fueron, lo que pasa es que a mí me tocó hacer ese análisis, fueron 5 programas, porque, ¿qué es lo que pasa? El de Venezuela me tocó hacer 5 programas porque venía la visita de Gustavo Petro a Donald Trump. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para poder entender lo que iba a pasar con Colombia, pues me toca explicar desde el inicio número 1 de lo que pasó con Venezuela hasta pues la visita de Petro a Estados Unidos. Entonces, eso se llamaba, está Monómeros, ahí es Monómeros, Gasoducto y Alex Saab, la guerra silenciosa entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Ahí van a ver una foto de Donald Trump, sale Petro, sale Maduro, y ahí viene el tema de Alex Saab, que es precisamente que él comenzó a jugar, que eso era algo que no que iba a permitir Estados Unidos, que Alex Saab era el testaferro de Nicolás Maduro, porque ellos lo que hacían, claro, como Estados Unidos bloqueó a través de sanciones a PDVSA y no podían distribuir petróleo, entonces lo que ellos comenzaron a hacer es un tema de canje por trueque. Entonces ellos, digamos, por ejemplo, iban y vendían petróleo a Turquía y Turquía se los daba en, no sé, en otro tipo de cosas, en alimentos, bueno, en lo que necesitara Venezuela y hacían un canje de petróleo por lo que necesitan, llámense oro, llámense lo que sea. Entonces comenzaban a jugar a hacer un tema de trueque y pues eso era lo que necesitaba frenar Estados Unidos porque dicen, no, ustedes no me pueden seguir con este negocio, yo poniendo sanciones y los otros negociando tras bambalinas el tema del petróleo, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que se frenó y ahí vamos a ver el efecto del globalismo dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque pues para mí lo que hizo Estados Unidos con PDVSA, que PDVSA teniendo más de 250 filiales en el mundo y siendo una de las empresas más poderosas de América Latina, para mí fue un robo a los venezolanos, porque jugaron a quebrar y ahí eso influyó mucho María Corina Machado, porque cada vez que ponían sanciones, pues terminaban ganando quienes, pues uno por una parte las petroleras. En este momento Warren Buffett está feliz, o sea, está feliz porque sus acciones sobre Chevron se dispararon precisamente por lo que pasó en Venezuela. Entonces, claro, cuando uno lo ve desde la perspectiva financiera, el panorama cambia muchísimo, porque esas sanciones lo que hicieron fue bajar las empresas a precio huevo, que tú las compras las acciones en un precio mínimo, a precio literalmente te la roban y después cuando solucionan ese problema, pues las acciones se disparan y quienes ganaron, pues todos los que invirtieron cuando la empresa valía 0 pesos. Y es una empresa que es extremadamente costosa para los venezolanos y que tiene todo el potencial del mundo porque pues tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, pues... Tal cual como en el COVID, que se hizo la mayor transferencia de riqueza justamente con ese tipo de cosas, con ese tipo de industrias, cómo las iban prendiendo y apagando y cómo iban transfiriendo evidentemente de riquezas, y que yo creo que es lo que va a pasar ahorita que se empiece a mover lo del CBDC, cómo poco a poco van a tokenizar los recursos, cómo poco a poco van a ir migrando de un lado al otro, cómo va a haber una segunda redistribución, vamos a ver, ni siquiera redistribución, le quiero llamar nada más un cambio de manos en la riqueza, y justamente es con todo este tipo de noticias que Donald Trump le encanta hacer para ayudar a sus amigos los millonarios, ¿no? Porque creo que lo ha hecho 3-4 veces desde que llegó a la presidencia, pero es algo que vamos a estar viendo de manera más frecuente dentro del tema internacional. Cami,
buenísima la conversación, me encantó. Siempre traes buenos temas, siempre traes mucho análisis de todo, mucha documentación. Te felicito por todo lo que haces. Muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Te voy a invitar a otra porque me están llegando por acá de mensajitos privados que dicen que hablemos del tema de lo que sacaste de la ONU. Creo que ahorita platicamos para ver si hacemos una segunda parte de otros temas que puedas ya tener como medio analizados. Pero me gustaría... ¿Qué de la ONU? Lo de la ONU que me pasaste ahorita del tema de las mujeres, el acceso a los celulares, el tema de aborto. Esa es una investigación que ya la tengo montada. Esa se llama Globalización versus Familia y es todo el tema del plan del ICFP y cuáles son los objetivos para estos años con respecto al tema de la planificación familiar y bueno, todo el tema de, a nosotros las mujeres nos han metido el tema que ahí es donde dicen, no, es que eso religioso, es tal cosa, lo uno, lo otro, pero eso tiene muchas más repercusiones sobre el tema del cáncer de mama y cáncer de cuello uterino que las mujeres no hemos analizado, pero bueno, en fin. Sí, eso yo lo tengo preparado. Te voy a buscar para tener una conversación sobre ese punto, pero ya para cerrar esta, vámonos con una predicción. Nada más como resumen. Para todos los que van llegando, los que se conectaron tarde, los que apenas o ya se quedaron toda la conversación, ahí les va. Estábamos hablando de el reseteo, vamos a llamarle energético, ¿no? Este documento habla de un plan con 10 medidas para reducir el consumo de petróleo. Si ustedes buscan hoy, podrán encontrar que estas restricciones ya están sucediendo en varios países a nivel mundial, Asia, África, Asia de los más, vamos a llamarle, intensos con cómo lo están implementando, pero cada vez escuchamos más en países de Europa, América ya, que esto va a empezar a suceder. Y lo que vemos aquí prácticamente es cómo tenemos un encierro, o no un encierro, pero una restricción a la libertad por el tema energético. El paso número 1, ellos ponen rebajar los límites de velocidad de las autopistas, al menos en 10 kilómetros por hora. El segundo es teletrabajar hasta 3 días por semana, cuando sea posible. Van a empezar a escuchar este tipo de propuestas dentro de los países en Latinoamérica. Domingos sin coches en grandes ciudades, abaratar el transporte público e incentivar la micromovilidad y los desplazamientos a pie y en bicicleta, alternar el uso del vehículo privado en las grandes ciudades, alentar el uso de coches compartidos, prácticas que reduzcan el consumo de combustible, promover la eficiencia de los camiones de entrega de mercancías. Tenemos por acá también el 8, que es optar por el tren de alta velocidad en lugar de avión cuando sea posible, evitar los viajes del trabajo cuando existan alternativas y como último punto, acelerar la adopción de vehículos eléctricos y más eficientes. Habiendo leído otra vez este documento y solamente para cerrar con una predicción, ¿cuándo crees que esto vaya a ser una realidad generalizada en América Latina a partir de hoy? O sea, ¿cuándo le calculas? ¿2026? ¿Lo ves hasta el siguiente año? ¿Lo ves a mitad de año? ¿Cuál sería tu pronóstico viendo lo que estás analizando y lo que acabamos de leer? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿cómo decir fechas y tiempos puntuales? O sea, a ver, yo creo que esto que viene, yo no lo voy a decir como mañana va a pasar, no. Pero yo sí lo veo, te lo voy a decir, entre unos, esto se va a ir dando paulatinamente por muchas consecuencias que van a pasar. Siento que se está acelerando mucho más todo y las guerras ayudan mucho a eso. No sé qué tanto Estados Unidos se meta a un conflicto con Irán y hasta qué punto llegue, pero yo lo veo entre 5 y 10 años. 5 y 10 años, ok. Sí, o sea, para poderlo finalizar, yo diría que unos 10 años, estamos hablando como el 2035 más o menos, que ya estaría como completamente acelerada la agenda y evolucionada. Yo siempre lo he dicho que lo que hablaron del 2040-2045, que fue esa nueva agenda que actualizaron, donde se habla todo el tema del pacto global, que a mí la palabra pacto no me gusta, pero para nada, pero yo le diría que de aquí a 5 años, yo no creo que lleguen al 2030, todavía les falta mucho en ejecución, pero sí al 2035, 2040, 2045 ya vamos a comenzar a ver avances demasiado fuertes en todos estos temas. Lo que podría empeorar la situación y acelerarlo es una tercera guerra mundial. Justo. Que eso puede pasar, ojo. Exacto.
Eso puede pasar, o sea, para que la agenda se evolucione, y ahí te lo reduzco a 2 años, 2, 3 años, tendría que existir una tercera guerra mundial y ahí tendría que entrar Rusia y China. Pero Rusia y China no han querido. ¿Nunca has visto alguna vez alguien me dijo que buscara en Google los años para ver qué me salía en imagen? Y una vez hice el experimento, cuando creo que era 24, cuando hice esas búsquedas, pero voy a enseñarte nada más así cosas chistosas. 2026, pues ya no sale nada, ¿no? Pero pones 2027 y sale aquí un bonito The Return of Christ. Y luego viene así un mundo quemándose y luego pones 228. Casualmente sale esto, no sé por qué. Luego 29 y te salen así como si fuera... como los cometas, lo que más viene una apocalipsis. 2031, mira, como si fuera todo... Ay, no, qué loco, ¿y por qué? ¿Y 2030 qué sale? Pues la Agenda 20, mira, por ejemplo, ve, 2032, the year AI runs for president. Esto, o sea que la inteligencia artificial va a ser los presidentes. Está loquísimo, o sea, ve, está loquísimo, o sea, ve como la Next World War, ¿ve? O sea, tú le pones 2030, 2030, te salen los ODS. Y, Los 2030 te sale el ODS, nada más. Pero si y te vas acá a 2033, 2035, mira. Y no sale por allá. Ya se ve, mira, tierra de nadie, güey, Mad Max, o sea, esto ya es... No, o sea, vuelvo al punto, o sea, te lo enseño porque alguna vez me dijeron búscalo y me dio risa porque pareciera como ciencia ficción lo que venía predecido hacia adelante, pero está cañón, o sea, yo solamente te digo que ya hay análisis, por ejemplo, en China, en donde evaluaron en el Congreso qué tan funcional sería una inteligencia artificial para la toma de decisiones a nivel legislativo, y justamente los resultados que te entregan es 1000 veces mejor porque toma decisiones basados en un modelo algorítmico de qué es mejor y qué no en emociones, sentimientos, lo cual me lleva a la duda de si eso va a ser algo apático ante la humanidad, ¿no? Porque sigues una secuencia de algoritmo. Entonces, no sé, está chistoso. Ahí búscale al rato el año que tú quieras para ver cuándo nos acabamos. Es que año 2050 y aparece solo el 2050 y negro todo. Es que 2050 no llegué, se me hace aquella vez, pero 2050... Es que yo me quedé con la duda y quiero investigar. 2050 aparece esta bonita foto. 2050 aparece esta bonita foto. Ya somos un mundo, pues, mira. Súper tecnológico, o sea, eso es como Singapur versión 2.0. Sí, o sea, ya podrías decir, mira, Life in 2050, ya son ciudades de 15 minutos, ya todo es AI. No, claro, eso podría llegar a pasar, ojo, eso podría llegar a pasar porque pues ese es el objetivo final de la Agenda 2030, ¿no? Que todo ya, que haya más poquita gente y que a través de la gente ya se puede automatizar más todo. O sea, cuando nosotros vamos a ver la cuarta revolución industrial, ahí te das cuenta de eso, que precisamente lo que hablaba Larry Fink, es esta parte de que la tecnología, lo que pasa es que la tecnología crece 200,000 veces más, o sea, si tú te vas a dar cuenta, crece 200 veces más rápido de lo que el humano evoluciona. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, el error, yo me he dado cuenta que el error de las empresas, el 99%, o sea, y lo dicen así, el 99% de los errores que pasan en una empresa es por culpa del humano. Entonces, si reemplazas al humano por tecnología, pues entonces ya no hay error. Entonces, necesitas reducir a la mayor cantidad de humanos porque, pues, ¿para qué necesitas gente ociosa que no sirva para un carajo? Entonces, digamos, por ejemplo, lo que pasa con Amazon, con los shops de Amazon, que tú entras, no tienes que hablar con nadie, recoges las cosas de lo que quieres comprar, sales y de una vez te llega como a tu tarjeta de crédito, pues tú nunca interactuaste ni con el cajero ni con el señor de nada, o sea, simplemente haces tú todo solo y no necesitas a seres humanos que te ayuden para nada. Entonces, ¿cuánta gente desempleada va a haber y para qué quieres tanta gente? Necesitas menos personas ociosas y lo que necesitas es poder reducir la población porque pues no va a haber trabajo para tantas personas. Es correcto. Y acuérdate que la AI
no tiene prisa, ¿eh? Mm, La mm. AI no tiene prisa en exterminarnos, no tiene prisa, solamente nos puede hacer hacerlo lentamente, paso a paso, como lo está haciendo, ¿eh? 1984, o sea, ahí es donde viene el libro, porque ahí es donde uno comienza a analizar y además porque todo el mundo tiene control de todo, porque el Internet of Things, que todo está conectado entre la cámara, entre el bus, entre el carro y todo se conecta entre todo, pues hay un control absoluto sobre las personas y los gobiernos totalitarios o autoritarios se van a basar en el control de la tecnología. Por eso la gran mayoría de gobiernos progresistas buscan eliminar las fuerzas armadas y atacan mucho al ejército y atacan mucho a la policía para hacer reemplazo a través de ¿qué? De la tecnología. Entonces buscan drones, buscan diferentes policías que sean ya robots, etcétera, porque pues imagínate una guerra entre robots y humanos, ¿quién gana? Pues siempre van a ganar los robots. Y por el otro lado, ahora sí se suben dictadores y los dictadores controlan la tecnología. ¿Cómo bajas al dictador si ya los humanos están desarmados? De acuerdo. Y además es que no vas a matar robots, o sea, ese es el gran problema. Sí. No, deja tú, la gente ya genera empatía con los robots y ya le quieren poner derechos a la inteligencia artificial y a los robots. No, en serio. Pues es que si ya hasta tienen relaciones con los robots. Es que, es lo que te digo, la AI no tiene prisa. No tiene prisa, ellos nos van a llevar lentamente a no reproducirnos, a tener problemas psiquiátricos, problemas mentales. Mírate un documental que fue subido y se los recomiendo a todas las personas que yo lo vi en la universidad, pero me marcó tanto que me dejó acá con el coco rayado y se llamaba El Imperio de los Sin Sexo. El Imperio de los Sin Sexo. Ajá. Lo voy a buscar. Búscalo y es lo que está pasando, el fenómeno que está pasando en Japón. Que la industria sexual y todo el tema de pornografía y el tema de los sex shop incrementó en Japón porque ya la gente no sabe relacionarse con otro ser humano. Entonces prefieren ir a toda esta industria sexual a satisfacer sus propias necesidades de acuerdo a sus gustos y preferencias, sin tener que socializar con otro ser humano, porque ya solo el tema de interactuar, de coquetear, flirtear y toda esta vuelta, pues la gente de estas generaciones chocan porque no saben cómo hacerlo y siempre son fracasados. Mira la serie de Netflix de adolescentes, sí. Que están estos niños que son las personas que son célibes. ¿Por qué? Incels. Eso. Yo la verdad que me dijeron esa vaina, no tengo ni caraja idea qué es, pero bueno. Involuntary celibate. Ajá, que son lo que son célibes por un tema social, no porque quieran. Es correcto. Y es porque no son capaces de tener relaciones con mujeres. Y es una gente que detesta a la mujer y que se están generando unos sentimientos terribles en contra de este tipo de... O sea, es un tema psicológico y psiquiátrico muy heavy, pero eso es a causa de ¿qué? De la tecnología. Entonces ahí es donde viene el bioconservadurismo y es donde tenemos que profundizar. La tecnología fue creada para favorecer al humano, para ir en contra del ser humano. Y en este momento, como está concebida, es para ir en contra del ser humano. Me recordaste a Miklos Lucas. Sí, eso es bioconservadurismo. O sea, pues él es mi profesor, al fin y al cabo, esas ideas de él, eso es bye, Miklos. Sí, yo recuerdo perfectamente haber hablado de ese punto con él. Ahorita me recordaste mucho esa plática justamente del bioconservadurismo y del libro de Noentes, en cierto punto. Claro. Pero sí, pues bueno, muy bien. Para toda la gente que está por acá, vayan a seguir a Camila Rojas en YouTube, en Instagram. En YouTube está haciendo videos largos con unos análisis brutales para que los vayan a ver. Y en Instagram está como Cami Rojas. Cami Rojas-G. Cami Rojas-G. Y canal de YouTube es Camila.rojasg. Camila.rojasg. Se los voy a dejar en la descripción del en vivo. Voy a estar sacando los clips para que los compartan, para que los vean. Te etiqueto, Cami, ahí en colaboración en los reels para que la gente los esté viendo. Y te busco para tener una segunda conversación porque siempre me la paso muy bien contigo si es que no nos bajan el live. Entonces, y además porque llevamos 2 horas y media de charla. Déjenme dormir, que acá ya son las 12. Y se me pasó rapidísimo, se me pasó rapidísimo. Pero muchas gracias por el tiempo, Cami. Yo sé que andas súper ocupada, pero muy buena plática. Te mando un fuerte abrazo. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Se acabó. Saludos a todos, buenas noches y gracias. Gracias. A ver.